Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Esto es un capítulo más de Fuera de Broma. Hoy estaremos con nuestro amigo Iván. No van a estar pues presentes los panelistas que siempre están acá con nosotros, que son nuestro amigo Leo y David, porque están en compromisos familiares, pero nosotros somos muy fieles a nuestros seguidores y vamos a darle inicio a un tema muy especial. Empecemos saludando a nuestro amigo Iván. Iván, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Denison, muy bien, muy feliz. No hace mucho acabé de grabar también con Leo, estábamos viendo algunas cosas, estamos entrando nuevamente, yo estaba poniéndome al día en todo lo que estábamos haciendo, porque yo me he perdido mucho tiempo, ya saben, pero sí, aquí pues bien, feliz y pues míranos, ahora somos los dos y luego nos vamos a juntar nuevamente todos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, como de costumbre en este podcast de confianza, vamos con la recomendación del día de hoy. Vamos a darle el paso a nuestro amigo Iván para que nos dé su recomendación del día. Bueno, más que todo, a ver, si tienen algo que investigar, que indagar o realizar, pues no hay nada mejor, no solamente Google, no hay nada mejor que leer un poco de materiales como los libros, porque no todo lo que dice en Google es cierto, recordemos esto, ¿no? De todo lo que se recaba la información hay que leer también ciertos libros, ya sea de psicología, pedagogía o lo que guste. Pero la lectura sobre todo va a ayudarles mucho al fortalecimiento mental, va a ayudarles a que no se traben cuando hablen y sobre todo va a ayudarlos como que, no como un alucinógeno, sí, pero sí a imaginar cosas que deseen. Así que la recomendación mía por ahora es la lectura. Listo, Iván. Bueno, mi recomendación es una serie muy buena en Netflix para las personas que son amantes de la alta velocidad, como es el deporte de la Fórmula 1. Una Ah, serie que la sacó en llamada, serie, ¿no? sí, llamada Survival Drive. Es muy buena. También creo que está como Drive F1. Se las puedo F1. recomendar. Sí, o sea, es una serie que va entrando en todos los ámbitos de la Fórmula 1, tanto como corredores, como las casas pues competidoras de la Fórmula 1. Les recomiendo muchísimo esa serie, la verdad, para los amantes de este deporte. Y bueno, y sin más preámbulos, vámonos con el tema de la noche, Iván. Yo no sé si Bueno, tú de pronto en algún momento has llegado a escuchar un refrán muy conocido que dice de la siguiente manera: estás más perdido que el hijo de Limber. ¿Lo has llegado a escuchar, Iván? mira, en una oportunidad, solo en una, ¿ya? Porque escuché a cierta persona le escuché hablar, pero de allí a que lo haya escuchado constantemente, no. Aunque, debe haber algo para que hayan dicho eso, ¿no? Y me queda con la espinita, y ahorita que lo mencionas nuevamente, me he quedado pensando, pues puede ser que lo hayan utilizado varias veces y no me haya dado cuenta, pero debe ser que sí, tal vez. Bueno, Pero, ¿qué pasó? Cuéntame. resulta y acontece, Iván, que este refrán sí pasó en la vida real. El hijo de Limber, vamos a entrar un poco en contexto de quién es Limber, ¿Ya? fue la primera persona en hacer un vuelo sin escala desde América hacia Europa. Esto lo hizo muy famoso a él y de hecho, pues el artículo que vamos a desarrollar esta noche se llama El secuestro del hijo de los Limber, que era una familia. La dramática historia de la pareja más querida de América. Resulta que acontece que el 1 de marzo de 1932, Charles Limber leía en su biblioteca cuando escuchó un ruido. No le dio importancia y siguió concentrado en su trabajo, hasta que su mujer irrumpió precipitadamente pues, en la biblioteca, eh, con su bebé de apenas 20 meses y le dice que había desaparecido. ¿Ya? La institutriz lo había acostado unas horas antes, lo había envuelto en una manta y lo había atado para impedir que se escapase de la cuna, ya que pues, era
A pesar de que tenía 20 meses, era un niño muy, muy, muy inquieto y tendía a salirse de la cunita. Luego de que revisaron la casa, Iván, y los alrededores, pero no había ni rastros del bebé. Lo que sí encontraron fue un sobre blanco en su ventana. Pero. No es nada de terror, ¿no? No es nada de terror. Esto es una historia que pasó en la vida real. No, claro, yo entiendo, pero lo que pasa es que leo, David, y siempre, no, tranquilo, y hablamos, y luego, tome. Y es como que, y siempre de noche, porque no de día. No, tranquilo, no, esto no es nada terrorífico. Vamos a... No es que sea miedoso, ¿no? Pero por si acaso. No, bueno, de hecho nosotros, yo cuando llegué al podcast acá de Fuera de Broma, iniciamos fue con un episodio pues dedicado a mi canal, para que las personas que también nos están escuchando me sigan como al otro lado paranormal. Bueno, tenemos una infinidad de evidencias paranormales. Súper verdad que sí lo he escuchado, muy, muy chévere, pero a veces corto un poquito porque me deja pensando muchas cosas, entonces digo, no, mejor no, porque si no llego a mi casa, veo esto, veo lo otro, y yo solo, no, mejor no. No, tranquilo, todo eso es solamente subjetivo, tranquilo. Bueno, sí, listo, digamos, entonces consiguieron pues el sobre blanco, pues. 20 minutos después llegó la policía y los medios de comunicación. El niño que había desaparecido era el hijo de aquel, en el momento, el hombre más famoso del mundo. Limber era hijo de un congresista y de una química que se habían separado cuando todavía era un niño. Sin vocación por los estudios, se había volcado en la aviación. Todo un boom en los años posteriores de la Primera Guerra Mundial. Los aviones de combate se vendían ahora por menos de $500 y servían para que decenas de jóvenes practicaran acrobacias tan temerarias como conducir un monociclo sobre las alas de un avión en marcha. Por ese entonces nadie podía imaginar que la aviación podía tener un uso comercial y solo servía para divertir a las masas y publicitar productos. Para promocionar sus propiedades y celebrar la amistad entre Estados Unidos y Francia, un hotelero de Nueva York llamado Raymond Orteig le ofreció la cantidad de $25,000, ¿sí?, al primer aviador que volara sin escalas desde Nueva York a París y viceversa. Ya, o sea, $25,000 sí, por volar sin escala, ya. Pero en ese tiempo, ¿qué retos habían del por qué? ¿Tenían que hacer escala sí o sí? ¿O qué retos había? ¿Por qué es que nadie podía hacer eso? ¿O qué? Porque lo que pasa es que para esa época la aviación era pues como muy joven, ¿sí? Era pues algo que no estaba pues tan desarrollado como a esta época. Estamos hablando de 1932, cuando la aviación apenas pues estaba teniendo su apogeo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el momento, en esa fecha, ninguna persona había logrado hacer pues el vuelo directo, sin escalas, desde Nueva York, llamémoslo, desde América hacia Europa, ¿ya? Nunca una persona había logrado hacer eso en un avión, creo que eran monoplanos, que se le dicen. Claro, esos aviones que creo que inventaron los dos hermanos, ¿no? Los Wright, sí. Claro, los Wright, ya. Claro, ellos inventaron pues el avión como tal, pero ese tema del vuelo, recuérdate que pues como decía anteriormente, ya veníamos también de lo de la Primera Guerra Mundial y pues ya había pues la mayoría, no digamos que todos, tenían pues llamémoslo, su flota de aviones de la aviación, valga la redundancia. Entonces, en un momento esos aviones que empezaron a quedar de la Primera Guerra Mundial empezaron a venderse y claro, y cualquier persona podía comprar un avión, era muy fácil pues para $500. Ahora lo vemos $500 como dibujo. Bueno, pero en ese tiempo. En ese tiempo, claro, sí era una suma considerable, pero era muy accesible para que el que podía comprarlo lo compraba. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, retomando otra vez lo del hotelero Raymond, no, puso en la mesa esa suma de dinero, ¿no? Entonces Limber fue uno de los que se apuntó. De los 8 que lo intentaron, solo 4 sobrevivieron a esa travesía. Era una gesta que parecía imposible, pero tras 33 horas de vuelo sin paracaídas, su madre, sin paracaídas, poca visibilidad y sentado en una incómoda silla de mimbre para evitar dormirse, el espíritu de San Luis, se llamaba pues el avión,
en honor del lugar de residencia de los constructores que aterrizó en las inmediaciones del aeropuerto de Le Bourget. Esto es en Francia, bueno, específicamente más en París. Aquella hazaña fue sin lugar a dudas una de las más importantes y trascendentales de la historia de la aviación moderna. Cerca de 150.000 personas estaban esperando su llegada. Cuando volvió a Estados Unidos, realizó un giro por el país y fue visto por 30 millones de estadounidenses. Uno de cada 4 de sus conciudadanos le vio en persona. Yo voy a publicar por acá una fotico de nuestro querido amigo Limber. Para ya eso, ya para como esos años los píxeles eran bien nítidos, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí la... Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, tiene todos los ojos del aviador. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces decimos que uno de cada 4 de sus conciudadanos pues lo vio en persona. En el momento pues él se volvió pues como por así decirlo el héroe de América, ¿ya? Una pregunta, disculpa que te corté. ¿Sí? ¿Me dices que la mamá era como química o el papá fue el químico? ¿Cuál era? La mamá era química. Y el papá, bueno, no. Y él fue aviador en sí. ¿Pero tuvo algo que ver con la guerra o simplemente se dedicó a la aviación? No, se dedicó a la aviación porque como te decía, en aquella época pues era como un hobby de las personas que pues tenían modo de comprar un avión y empezar a practicar, por así decirlo, como de manera empírica la planeación, los vuelos y todo eso. Entonces, claro, él empezó como a irse más por la parte de la aviación. Okay. Y por eso ve que pues, se volvió muy famoso. Entonces, en ese caso, seguimos por acá con el señor Limber. Si lo ven ahí, nítido y claro. Todo está nítido. Se alcanza a ver, perfecto. Esos píxeles perfectos. Bueno, entonces vamos a minimizar un poquito acá para que sigamos nosotros hablando del tema. Bueno, Iván, resulta entonces que se volvió un héroe. Era un hombre alto, no te lo voy a negar, para que era muy alto. Medía aproximadamente de 1,90 a 1,95, es decir, que era una persona pues extremadamente alta, era rubio. ¿Y cómo entraba ese avión, ese planeador? Bueno, porque como le hicieron unas pequeñas modificaciones, él se pudo pues acomodar dentro de la, llamémoslo, de la cabina del piloto. Por así decirlo, cabina, porque pues no era una cabina claro, como la conocemos hoy día. Claro, era como solamente un eje, un volante. Perfecto. Entonces, para la época, pues decían que era pues como un galán de Hollywood. Pero luego de eso, durante una estancia en México, invitado por el embajador de Estados Unidos, conoció a la hija de este embajador, llamada Anne Morrow. Ella era una licenciada en filosofía y en letras por el Smith College y escritora. Su padre de Anne era aristócrata y pues millonario. Sentía menos admiración por la inteligencia de su hija que ansias de verla casada. O sea, quería verla casada a la chica de la manera más rápida posible. Entonces, claro, él vio la oportunidad en Limber, se conocieron y todo eso. Le decía que pues parecía una persona ideal para ella. Limber también pensó lo mismo. Entonces él dijo, bueno, mi mujer ideal procede de una familia sana, es lo que él decía. Habiendo sido criado en una granja de animales, soy plenamente consciente de la importancia de la herencia, declaró Limber. También le parecía un requisito importante que le gustaba volar. A Anne también le gustaba también pues experimentar esas aventuras y librarse de las convenciones sociales, con más interés por salir de su casa que por el amor romántico. Le encantaba pues la forma que se trataban y todo eso. Era conocida como la gran pareja de los cielos. La prensa se volvió también pues un poco loca. Le pusieron como un apodo a ellos que le decían la Lindy de Limber, y que había encontrado pues el amor. La imagen de la pareja volando en su propio hidroavión era un Lockheed Sirius y aterrizando en Siberia, en China, en Japón.
derretía a los estadounidenses el águila solitaria y su compañera. Les llamaban. Aint, o Anne, aprendió a navegar y a operar radio y a pilotar un avión en 1930. Se convirtió en la primera mujer que tenía una licencia de piloto de planeador en los Estados Unidos. Ten en cuenta, Iván, que para esa época las mujeres pues no tenían mucha Eran más voz. limitadas, Sí, eran más limitadas. eran muy limitadas en ese tema de que pues el hombre era que prácticamente hacía todo. Era muy conocido pues como muy, era una sociedad muy patriarcal, que o sea que todo era el hombre, la mujer entraba en un segundo plano. Aunque ahora lo vivimos, pero no se dan cuenta. Sí, exactamente. Pero piensan que tienen la razón. Pero, ojo, no estoy en contra de nadie, es todo bien. Bueno, pero entonces Lindy, cuyos genes nórdicos le hacían ser mucho más reservado y menos pues, afable a sus patriotas, quería mantenerse fuera de los focos. Se retiró a una granja en las afueras de New Jersey para desaparecerse un poco de la prensa, porque pues también los tenían como eran Muy muy... hostigados, ¿no? Sí, claro. Ellos querían un poco más de privacidad, querían estar pues un poco alejados de todo eso, porque pues la prensa los tenía muy acorralados. De hecho, para desesperación de la prensa, que tardó más de un mes en enterarse que su pareja favorita había tenido descendencia. Pero en cuanto fueron conscientes, la imagen de aquel bebé que había heredado los rizos rubios y el hoyuelo de la barbilla de su padre, copó todas las portadas. O sea, apenas se enteraron que el bebé había nacido, bueno, eso fueron fotos y fotos y fotos y bueno, hicieron al bebé famoso de lo que ellos trataron un poco alejarse de la prensa, pero bueno, tú sabes que la prensa ha sido invasora de muchos espacios privados, de muchos artistas. De hecho, A la bueno, fecha. creo que si no estoy mal, la misma prensa o los llamados paparazzi causaron también un accidente que si no estoy mal, eh, murió Diana de Gales, porque eso también Eh, se prestó para eso. aunque tiene mucha controversia, de verdad, si entramos en ese tema, vamos a entrar en controversia, pero igual, si tienen comentarios, dejen los comentarios, igual vamos a Claro, querer leerlos. pueden dejar los Pero comentarios en las redes sociales de Fuera de Broma. Estamos en Facebook y en TikTok también. Y creo, si no estoy mal, creo que en Instagram. en Instagram también, vamos a Bueno, sacarlo en Instagram. entonces, 20 meses después del nacimiento de Charles Augustus Lindbergh Jr., estaba en un paradero desconocido. Su padre, escopeta en mano, rastreó los cientos de hectáreas de la propiedad que habían construido como una fortaleza. No halló ni rastros del niño, De pero lo que, pero, discúlpeme, retomando, lo que mencionas, cuando la nodriza estuvo cuidando supuestamente que encontraron este sobre blanco, sí. luego pasó este tema de que empezó a buscarlo, ¿no? Ujú. Y bueno, estábamos comentando un poco de lo que él hacía, ¿no? Antes de volverse famoso, entre comillas, junto con la esposa que él tenía. Ya, Sí, sí, sigamos. perfecto. Entonces, claro, él rastreó el niño y nada. Entonces, halló el sobre blanco que habíamos comentado anteriormente, cuando Lindbergh leyó un mensaje escrito con una mala caligrafía, un inglés muy deficiente, que un par de filósofos atribuyeron a un alemán. Descubrió que su peor pesadilla se había hecho realidad. El pequeño Charles había sido secuestrado. Para liberarlo, exigían el pago de $50,000 certificados de oro. O sea, pedían ese pago en certificados de oro porque pues en aquella Sí, época el sí, oro no también era podían, muy... no podían cargar el oro para... Ya, ahí va. Antiguamente el oro sí, y hasta ahora sigue valiendo un montón. Pero como no podían cargar el oro por que tenía que trasladarse de un lugar a otro, era muy pesado y podían ser robados, lo que se hacían eran cheques o papeles grandes que tenían que estar firmados o notariados, por así decirlo, para que otra persona pudiese cobrar del lugar donde esté. Claro, sí, era como por así decirlo, unos bonos, por así Un decirlo, pagaré, un pagaré, un un pagaré, pagaré, exactamente. claro, un pagaré. Bueno, porque en esa época también el oro tenía el precio más estable que el dólar. Para esa época, si no estoy mal, ya estaba, Estados Unidos estaba empezando a tambalearse con el tema de la Gran Depresión, porque si no estoy mal, creo que fue en 1934. Esto Más fue o en el menos. 32, pero ya se estaba empezando a tambalear la economía de Estados Unidos.
La desaparición del bebé más famoso del país desató un huracán en los Estados Unidos y la búsqueda movilizó a media nación, desde el presidente Ever Hoover en esa época hasta el mismo gángster conocido como Al Capone, Al Japón. que desde la cárcel puso al servicio a su red de informadores. No fue la única ayuda que les ofreció la millonaria socialite Evelyn Walsh McLean, propietaria del fantástico diamante Hope. Ofreció $100,000 por una pista que resultó ser falsa. Mira lo que va a suceder ahora en adelante. Esto se presta para muchas cosas, malos entendidos, mala información, y como no había manera de corroborar estas informaciones, las personas pues tenían, como por así decirlo, tenían la convicción de que la gente estaba diciendo la verdad. Entonces, Bien en su palabra. sí, entonces desde el principio se sospechó que el secuestrador podría ser alguien del personal y los sirvientes que fueron investigados cuando la criada Violeta Shape, que era pues por así decirlo, la nodriza del niño, apareció muerta tras ingerir el líquido de abrillantar la plata. Es decir, con el líquido que abrillantaba la plata, apareció Pero, eliminada. pero pregunta, lo hizo para... ahí está. Bien, tienes razón, me entra en controversia. ¿Por Sí, qué? Lo tomó ella para evitar que la interrogaran y porque sabía algo y pues sabía que se bueno, iba a ir a la cárcel. eso pudiese ser porque pues el tema es que como pudo haber sido que ella se haya suicidado o como alguien también la pudo haber suicidado a ella, para que de pronto no hablara. Pero, pero entonces ha tenido que, como bien mencionaste, ha tenido que ser alguien de adentro, tal vez Sí, uno de los claro, empleados. Uno de los obviamente. empleados, Tuvo que haber sigamos, sido, sigamos, sí, se pone interesante esto. sí, tuvo que haber sido pues alguien cercano a la familia porque pues sabía dónde estaba el niño, en qué piso, bueno, en todo, toda la información del niño. Y te imaginas si descubren quién es y que Al Capone te mande a todos sus secuaces. Bueno, eso ya sería otra historia. Bueno, Ya. luego de la muerte de la criada Violeta, el crimen parecía estar a punto de resolverse. La muchacha que estaba a punto de casarse con el mayordomo de los Morrow no había podido explicar dónde estaba la noche del secuestro. Cuando la presionaron, acabó reconociendo que había pasado la noche con un hombre que había conocido aquel día. Incapaz de superar la vergüenza, esta chica también se suicidó también. O sea, ya van 2 suicidios. Iván, nos quedan casi 8 minutos de grabación. Vamos a seguir acá y luego pues ya hacemos el corte y ya luego Dale. regresamos. Bueno, seguimos acá. La lista de charlantes y aprovechados que intentaron, valga la redundancia, aprovecharse de la familia Limber era infinita, como te había comentado hace rato, porque aquí se va a prestar esto para muchísimas cosas. Por eso resultó curioso que le diciesen la credibilidad a un profesor jubilado llamado Joseph Condon. Condon publicó un anuncio así, un nombre súper raro, eso es un apellido, la verdad que para esta época, te podrás imaginar la cantidad de bullying que tuviese sufrido una persona con ese apellido, Dios mío. Ya. Pero, Bueno, o sea, le creyeron a un profesor. ¿Por qué? lo que pasa es que decidieron que esta persona analizara pues las evidencias y pusieran pues en veredicto la información que estaba llegando a la familia en ese momento. Entonces él dice que publicó un anuncio en la prensa en el que él mismo ofrecía $1,000 a quien entregase al niño con vida. Alguien respondió y aportó una prueba irrefutable de la ropita del pequeño Charles que llevaba esa noche. El dinero fue abonado. Por supuesto estaba previsto poder seguir su recorrido, pero el bebé no fue entregado. Sale el O bebé pues sea, publicado. mejor dicho, le mintieron. Sí, exactamente. Le mintieron. Vamos a publicar una foto acá del bebé para Bueno, que nuestros seguidores puedan ver la imagen del bebé. Que la verdad, bueno, para la época, oye, yo creo que igual todo padre se retorcería, se moriría por sí, buscar a su claro, hijo, ¿no? claro, es Pero que es algo pero súper complicado. de este capítulo lo que no voy a olvidarme va a ser el hecho de que Al Capone, pues,
preste a toda su inteligencia, a todos sus conocidos y a todos sus contactos para poder encontrar a ese niño. La pregunta es, ¿por qué? Pues bueno, lo que pasa es que ten en cuenta que bueno, Al Capone creo que era de descendencia italiana, pero pues su vida se desarrolló en los Estados Unidos. Ellos eran muy nacionalistas y ellos pues los estadounidenses siempre han protegido pues entre ellos, entre su misma nacionalidad, ellos han sido muy nacionalistas y protegen mucho su país y a sus compatriotas, por así decirlo. Claro, su gente. Bueno, entonces esta es la foto del pequeño Charles, mucho antes de que pues, desapareciera. Entonces, resulta que acontece que casi 3 meses después, un camionero que abandonó su ruta para aliviar la vejiga se adentró en un bosque cercano a la mansión de los Limber y halló el cuerpo del pequeño. La autopsia confirmó que había fallecido la misma noche del secuestro, murió el niño, pues según la autopsia que le hicieron. El ruido que Limber escuchó mientras leía en la biblioteca había sido el de un escalón roto. Tras perder el equilibrio, el secuestrador había dejado caer involuntariamente al bebé. Es decir, al parecer el niño estaba en un segundo piso, o bueno, llamémoslo en un entrepiso entre el primero y el segundo, que había pues como un entrepiso en la casa. Ya. El bebé pues tenía una ventana cerca a su cuna. La persona pone una escalera, se sube a sacar el bebé, y entonces al momento de él bajarse, supongo que pues para reventarse un peldaño o un escalón de la misma, tuvo que haber sido de madera, claro, y al romperse y al tener el niño, él por movimiento, llamémoslo natural, soltó al niño y Se agarró, se hizo se el fijó claro. de la escalera y el niño cae al suelo. Entonces, 2 años después, un coche paró a repostar en una pequeña estación de gasolina y cuando su conductor abonó el importe, saltaron todas las alarmas. Había pagado con los bonos del rescate que habíamos comentado anteriormente, los bonos de oro. Tras seguir el rastro a la matrícula, la policía llegó a la casa identificando a Bruno Richard Hauptmann, un ex militar alemán, carpintero, además también era ex convicto, casado y con hijos. Durante el registro se encontraron en su almacén madera similar a la de la escalera y los bonos. Hauptmann lo negó todo y afirmó que esos bonos habían sido la herencia de un amigo fallecido. Los medios lo llamaron el juicio del siglo y Hauptmann, el hombre más odiado del mundo y el reptil más asqueroso que haya reptado sobre toda la tierra. De este alemán estaba condenado desde el principio. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a entrar a nuestro espacio publicitario donde Por unos minutos. por unos minutos estas personas que quieran pautar con nosotros, este espacio por ahora es gratis, pero ya luego cuando el podcast sea muy famoso, que ya lo está haciendo, Que ya lo está pueden haciendo. pautar. Estamos llegando a México, Estados Unidos, estamos llegando sin querer a muchos lugares. España, Sí. Brasil incluso, si mal no recuerdo, estaba viendo algunas cosas. Y tenemos aceptación por unos lados, por otros lados no, pero igual estamos para ustedes. Claro que sí. Bueno, entonces quedamos en la parte del juicio del siglo del hombre más odiado del mundo. No se vayan a mover de sus sillas, camas, o no estén escuchando este podcast. Y desde donde les plazca escucharnos. Exactamente, sí, y también, ¿no? Si están fuera de este planeta, también lo pueden escuchar, porque, bueno, fuera de broma. Tenemos a la traductora que habla con los extraterrestres. Así. Bueno, ya volvemos entonces, no se muevan de sus sitios, esto es Fuera de Broma. Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás Al Otro Lado Paranormal.
Bienvenidos nuevamente. Llegamos a el segundo corte o la parte final de este tema del famoso refrán que dice más perdido que el hijo de Limber. En la primera parte de este podcast pudieron constatar de que ese famoso refrán es una historia verdadera y que pasó en la época de 1932. Qué bonito Seguimos avión. entonces. Sí, muy lindo. Para la época, la aviación tenía un auge muy, muy grande. La aviación moderna estaba para esa época, pues, tomando mucho vuelo y mucho auge, que la conocemos como hoy día, que pues está muy, muy avanzada. Y que gracias, Iván, cabe destacar que gracias a este vuelo que hizo Charles Lindbergh, fue como la llave que ayudó a abrir la puerta para los vuelos comerciales entre América y el continente europeo. ¿Cómo la ves, güey? Genial. Ahora ya les recibo mi AliExpress. Claro que sí, mi hermano. Bueno, entonces, habíamos quedado en que Habían encontrado a este sujeto y estamos encontrando hipótesis, la verdad. sí, Porque, exactamente. en fin. El llamado juicio del siglo de Hauptmann. Sus compañeros de la fábrica, volvemos a retomar el tema, afirmaron que aquel día no había ido a trabajar. Uy, ¿Recuerdan el apellido de la persona llamada Condon? Que fue aquel profesor, aquel profesor que donde toda la información llegaba a él y él se encargaba pues de analizarla, por así decirlo. Él aseguró que era el hombre al que había entregado el dinero y un testigo declaró haberlo visto rodando la casa de los Lindbergh. Hauptmann fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a muerte. Si Hauptmann hubiese aceptado su culpabilidad, la condena habría sido a cadena perpetua, pero se mantuvo firme en su inocencia. ¿Sí? Su abogado intentó demostrar de que de haberlo hecho, no lo habría hecho solo, nadie dudaba de la implicación que de pronto tuviese con otra persona. Las pruebas eran demoledoras, pero pocos creían que aquel hombre tosco y sin formación pudiese haber urdido un plan que implicaba conocer la rutina de los Lindbergh, pero Hauptmann no implicó a nadie, según comenta el abogado. Mantuvo su inocencia hasta el final. El 3 de abril de 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de New Jersey ante 50 personas. y al final, pues sí fue cadena perpetua, Pero perpetua a la muerte. Qué mal, la verdad que eso. Bueno. Entonces, Charles y Ann Lindbergh, que eran pues la pareja ideal para la época, no estaba entre ellos, había abandonado el país tras recibir amenazas contra su segundo hijo y hartos del acoso de los medios de comunicación y los oportunistas que trataban de lucrarse. Gracias a su desgracia, durante el juicio se llegaron a vender réplicas de la escalera que se utilizó en el secuestro e incluso falsos mechones de cabello del bebé. ¿Cómo la ves, güey? agarrarte de algo para vender. Bueno, aunque sí se hace, actualmente lo hacen, pero no necesariamente de lo ajeno. Pero sí, no, aunque sí, de lo ajeno, colgándose de otros. Sí, claro. Pero bueno. Y bueno, ya como para cerrar el tema, para ya entrar pues en el tema del debate, a pesar de la desaparición pues o separación física y emocional, Anne acompañó a Charles, pues, a Charles Lindbergh, en su siguiente pasión, la conservación de la naturaleza. La familia se trasladó a Hawái, donde los Charles se dedicó a rescatar animales en peligro de extinción antes de morir el 26 de agosto de 1974. Declaró: prefiero un pájaro antes que a cualquier avión. Fue enterrado sin zapatos y sin botones porque no quería contaminar la tierra y su único deseo fue que al final de sus días Anne
fuese enterrada con él. Más vale pájaro humano que ciento volado. Exactamente. Bueno, mira que es bien curioso porque, bueno, Iván, bueno, tú sabes que yo pues soy de Venezuela y estoy viviendo acá en Colombia. En Venezuela, ese refrán de más perdido que el hijo del Limber se usa mucho en Venezuela, la verdad. Se usa mucho. Es para aclarar por lo menos personas cuando no están ubicados en el tiempo y en el espacio, que le dicen, mira, está más perdido que el hijo del Limber. O sea, personas que están despistadas, por así decirlo. Pero lo que de pronto algunas personas no saben es que este refrán pues tuvo una macabra historia, porque es una macabra. Digo porque una persona llegó a tal punto, no sé, será por envidia o será por dinero o por la situación que de pronto la persona estaba pasando. Recuerda que también pues si era un alemán, perdón, recuerda que Tranquilo. los alemanes desde la Primera Guerra Mundial ya su visión o su, por así decirlo, su presentación ante otros países, pues eran de mala imagen. Entonces, no sabemos qué pudo haber pasado con Hausmann para llegar a tal extremo de que, pues bueno, de secuestrar un bebé. Y yo pienso, ¿no? Yo pienso, no sé, aunque bueno, aunque si hablamos de los nazis, bueno, una cantidad de niños que en el holocausto fallecieron. Ah, Pero no. pues de pronto Hausmann no tenía entre los planes de que pues la escalera se fuese a reventar el peldaño y pues dejar caer al bebé, supongo, ¿no? Pienso yo, no sé qué opinas tú, Iván. Pero lo que pasa es que me dejas entrecortado también porque, ¿sabes qué? O sea, yo entiendo lo de la vergüenza de la empleada, de la sirvienta, o como quieran llamarle en la nodriza. Porque encontraron primero a una, que la habían supuestamente se había suicidado y todo. Y luego una segunda, para no entrar en vergüenza, porque se iba a casar y bla, 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 ¿no? Sí, Y ya. Pero para que alguien haya entrado, alguien ha tenido que decirle en dónde duerme el bebé, por dónde se puede entrar, cómo pueden hacer. Ahora, yo creo que sí se han dado cuenta de quién habría sido la persona encargada de decidir quién o cómo se hace para poder entrar, ¿no? La cuestión sería que se puso a pensar, ¿no? Tienen un montón de contactos, me atrapan y me van a torturar. Prefiero entonces antes que sepan, porque de repente alguien se dio cuenta, de repente esta empleada, la primera, que será la informante, ¿no? Se sí, dio cuenta, se dio cuenta otra persona de lo que estaba pasando e iba a informar de repente a los jefes o a ellos, y quién sabe, de repente esta persona que iba a informar también fue muerta, ¿no? La mataron antes de que pudiese hablar, que no sale de repente, que es muy diferente, pero, pero, tenemos el hecho de que esté desempleada, la empleada, o sea, yo no me quedo con eso, yo me quedo con eso, la nodriza, que le sí, sabía el horario, que le sabía dónde estaba, cómo paraba, dónde dormía, entre el piso 1 y 3, perdón, 1 y 2, en medio, o sea, todo eso, todo ese tema solo lo manejaría la nodriza. sí, claro, Y ahora, obviamente lo y ahora, manejaba ella. y ahora en cuanto a otra hipótesis, yo debo suponer que esta persona que se mantenía en que no era culpable, no era culpable, no era culpable, de repente no era culpable. De repente quiso ayudar, estuvo en un lugar en el momento no indicado, menos indicado, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sin embargo, cuando fue encontrado y todo lo demás, él siguió controlando el tema de que él era inocente, inocente, pero las pruebas lo delataban. Eso era otra cosa, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente pues que como te digo, tuvo que haber sido alguien de adentro pues para dar esa información pues como tan detallada que vino a estar en tal parte, lo apuestan a tal hora. Y no decían cómo se llevaban los padres, porque recuerda que también había dinero de por medio, de parte de los padres de la joven, ¿no? Porque Sí. él, en realidad, los 25.000 y tal, tal, no es que los necesitase, ¿no? Simplemente lo hizo por el tema del reto.
Sí, obviamente, porque pues como él era, pues tenía como ese espíritu, pues llamémoslo así, aventurero. Aventurero, claro. Entonces, claro, cuando hizo esa travesía, obviamente se volvió muy famoso, se volvió demasiado famoso y de hecho, pues la familia de Ant también era familia de modo, Pudiente, acomodada, sí, pudiente pudiente. económicamente. Y bueno, vieron la oportunidad de que, bueno, Lindbergh, pues como te digo, era un buen candidato pues para la hija de ellos, pero mira que no se menciona que ellos se llevaban tan mal. De hecho, ellos eran prácticamente, para la época, como por así decirlo, la pareja ideal, porque compartían los mismos gustos. De hecho, él incursionó a Amt en el mundo de la aviación. Como te dije, pues fue la primera mujer que pues recibió la licencia de piloto y todo eso. Entonces, no creo que pues por parte de ella pues se llevasen tan mal y pues bueno, hay que hacer muy, bueno, en que este mundo, bueno, he visto muchas cosas y uno no puede pues dudar de la gente, pero pues es muy difícil que un padre que hayan pues anhelado tener pues un hijo y tuvieron pues al pequeño Charles Jr. y que uno de los dos pues hubiese entrado en esa, llamémoslo, en esa malévolo plan de Eso es lo que me quedo secuestrar a su propio pensando. hijo. Eso es lo que me quedo pensando. O sea, Yo se creo que habla de pronto, Iván, esto fue como más algo como de envidia. Yo lo veo como más de pronto de las mismas personas. ¿crees? Ahora bien, ¿qué otro punto de vista podemos analizar? ¿Cómo era el trato de la familia Lindbergh hacia las personas que trabajaban con ellos? Eso también pudiese ser una hipótesis, ¿no? Obviamente, pues, Mm, para todos los seguidores y los escuchas de este podcast de confianza, estos son netamente hipótesis, pues no tenemos documentos que no, certifiquen lo no, que no. estamos hablando, solamente hipótesis. Y si ustedes de pronto llegan a escuchar de este caso y llegan a saber algo que nosotros no hayamos nombrado acá, ustedes con mucho gusto lo pueden hacer llegar a nuestra red social en Facebook y creo que también estamos en TikTok. En TikTok. Así es, en TikTok sí. Nos Hagan llegar encuentran sus como fuera de broma. comentarios y en YouTube también apenas este video se esté publicando, pueden hacer también los comentarios referente a este caso. Me quedo pensando algo, ahora sí, me quedo pensando algo, Denson. Se habla mucho de que el papá ganó dinero, empezó a hacer el tema de búsqueda y todo lo demás. Sí. Pero en ningún momento, en ninguna parte de las noticias mencionan de la mamá. O sí, o me estoy equivocando tal vez. Pues mira, lo que pasa es que acuérdate que para esa época, pues la mujer no jugaba como un papel tan importante. Entonces yo creo que llamémoslo así, las cámaras y el foco de atención estaba centrado pues en Charles Lindbergh, papá, porque el niño también se llamaba Charles Jr., estaba Mm, enfocado era pues a lo que él hacía. Pero no podemos menospreciar de que pronto pues la mamá también estuvo moviendo sus claro, contactos y todo eso. claro, porque tenían contactos, Sí, claro. Pero es que imagínate que nada más el simple hecho de que nuestro querido amigo, que en paz descanse, Al Capone, haya puesto pues a la orden de la familia eh, la red de informantes que él tenía. Entonces, yo creo que este caso en particular, desde mi punto de vista, creo que se ensañó más o se centró más de pronto en el trato que la familia Limber le daba a las personas que trabajaban con ellos. Eso sí, no hay investigación, no hay que de pronto pues voy a empezar a indagar más, pero creo que sí. no hay algo que apunte a que la familia pues, cómo era el trato de ellos lo que llamaban en aquella época pues la servidumbre, pues lo que prestaban el servicio en la casa. Quedan preguntas en el aire, en realidad. Quedan Sí, preguntas en el aire quedan preguntas en el aire. que de verdad llegamos a muchas hipótesis, pero como bien mencionas, si hay alguien que tenga una hipótesis diferente, tal vez alguna pregunta o algo que quiere expresar, pues lo puede dejar en los comentarios, podemos leerlos. Nosotros leemos todos los comentarios, en sí. Todos los comentarios los leemos y sí, o sea, tengo muchas preguntas ahorita. Ahorita me ronda la cabeza el hecho de la nodriza, del hecho de qué hizo el novio de esta que se suicidó porque lo encontraron supuestamente esa noche estaba con otra persona, no con el que se iba a casar. Sí. Entonces, como bien menciona, ¿qué hizo la familia
que ellos se sintieran así también. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la vergüenza, no. Y ahora, el novio de esta chica tuvo que ver algo también, o sea, porque hay venganza, no, que le hablaban mal de su novia, X cosas, tantas cosas. Sí, Sí, claro, bueno, porque lo que tú dices es verdad, puede ser también pues por parte, pero como te digo, pero ahí lo lamentable fue la muerte del niño. Niño que era un bebé que no tenía pues ni siquiera los 2 años de nacido. Y como te digo, de pronto Hausman no estaba entre sus planes pues asesinarlo a él. Como te digo, yo paso a creer que fue como un accidente. Perdón. claro, que se le escapó de las manos. Sí, se le escapó de las manos y pues el niño pues al ser tan pequeño, cae al precipicio pues y rebota pues por así decirlo lo recibe el piso. Claro, Pero como bueno, todavía no es frágil. sí, claro, claro, obviamente, pero como te digo, es bien chistoso, pero a la vez triste, como de un refrán que lo usan más que todos cuando las personas pues están despistadas, de pronto no saben pues la historia que hay detrás de ese refrán, pues una historia muy macabra. Bueno, aquí en adelante yo creo que vamos a controlarnos un poco para usar el refrán, teniendo en En- cuenta que hay un niño de por medio, Sí, para sí, no, claro que sí. para, pues, claro, y más que todo, no sé, no me quedan más preguntas, algunas las dejaré por ahí, yo mismo también postearé, preguntaré cuando se me ocurra algo, preguntaré, pero me voy con esto de todo lo que ha pasado, lo de la nodriza. O sea, no es el tipo este que con la escalera y bla. No sé por qué me quedo con el tema de la nodriza, pero bueno, en fin. Bueno, entonces eso quedará para responderlo luego o las personas que de pronto hayan escuchado esta historia, dejen su comentario sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, Iván, no sería más por el día de hoy, agradeciéndole a todas las personas que nos han seguido y todo el apoyo que nos han dado en las redes sociales. Esto Si fue no un lo capítulo hacía, más, exactamente. Iván, despídete de nuestros seguidores. bueno, más que todo, gracias por estar siempre con nosotros, escucharnos de diferentes lugares, ya saben. Vean, escuchen, hablen, comenten, participen, porque ahora, incluso ahora último, estamos haciendo live y por ahí puede ser que se contacte con uno de los jobs, que en este caso sería David, David, que es el solicitadísimo, o Leo, y en este caso Tennyson o su servidor. Y si más adelante se les ocurre de repente conectarse y ya encuentran por ahí a un tal Steven, salúdenlo. Bueno, Duerme, Steven, dejamos, duerme. bueno, dejamos también un saludito a nuestros amigos Leo y David que no nos pudieron acompañar este día, pero bueno, está muy pendiente de todo lo que está sucediendo acá en este podcast. Bueno, y nuevamente pues fue un episodio más de Fuera de Broma y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.